Buenos días, amados hermanos, Cristo Jesús. Que este día sea maravilloso, sabiendo que es el día del Señor, en donde nos deleitamos en meditar su palabra. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios nos damos cuenta de hermosas historias, hermosas bendiciones. Y siempre tiene algo especial para aquel que cree, que medita en su palabra. Hay cosas que descubrimos a través del Espíritu Santo, nos revela el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, cosas que Dios quiere que sepamos. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas sobre cómo enfrentar las crisis, cómo salir de las crisis, qué haremos después de las crisis. Y hoy tocaremos también un tema muy hermoso con algunas enseñanzas de la historia de Noé. Habrá respuestas, habrá cosas que descubramos en nuestras inquietudes para deleitarnos en la palabra de Dios y para poder traer una edificación en nuestra vida. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu nombre y te doy gracias, Padre. Que tu palabra sea buena para nosotros, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil y dé fruto en su tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Quiero que leamos en Génesis capítulo 8, algunos versos finales de este capítulo. Este capítulo nos narra sobre la situación final del diluvio, después del diluvio casi, cuando Noé ya estaba preparando para salir a tierra firme. Y dice la palabra de Dios en el verso 15 que Dios habló a Noé. Y dice la palabra: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La historia de Noé, una historia fascinante, una historia extraordinaria, nos lleva a considerar algunas enseñanzas que vamos a descubrir en 3 capítulos, 6, 7 y 8 de Génesis. El término de las cuarentenas, hermanos, el término de cuarentena propiamente dicho se introdujo en el siglo XIV. El mundo ha sido azotado durante su historia en diferentes pandemias: la peste de Justiniano, la peste negra, la viruela y otras, hasta llegar a la pandemia que hoy nos ocupa, que ocupa nuestros tiempos, la pandemia del coronavirus. Y este término fue utilizado por primera vez en el año de 1300 y tantos, allá por el siglo XIV. Sin embargo, la Biblia narra una primera cuarentena que es muy particular. Aun cuando en el Antiguo Testamento ya había aislamientos. Ya en el Antiguo Testamento Moisés dicta leyes respecto de de algunos aislamientos, como los de los leprosos. Los leprosos tenían que ser aislados y declarados inmundos. Levítico nos dice muy claramente cuál es el proceso para determinar el aislamiento, determinar si estaba sano, tendrían que ir con el sacerdote. Y también las mujeres en su época de flujo de sangre eran aisladas. Cuando tenían más días de los normales eran aisladas y también eran declaradas inmundos, se aislaban.
No obstante, hermanos, la primera cuarentena que vemos en la Biblia, que es una cuarentena muy particular, muy sui generis, es la cuarentena que nos narra Génesis capítulo 6. Es decir, Dios determinó raer de la tierra por 40 días y 40 noches, traer el diluvio. A través del diluvio, traer de la tierra toda maldad del hombre. La pandemia de maldad crecía. La Biblia nos narra una época de terror, diríamos, una época en donde la maldad se había apoderado del hombre. El mismo Dios al final del diluvio dice que la maldad del hombre, el corazón es malo desde su juventud y se propagaba de una manera contaminante, estaba contaminando tanto la maldad del hombre. Y dice la Biblia que a Dios le dolía en su corazón esa maldad que se estaba suscitando en medio de la tierra. Un intenso dolor había en el ser divino cuando se daba cuenta de toda esa maldad que llenaba el corazón de los hombres. La sentencia de Dios fue tajante. La erradicación de ese mal era tajante. Y dice, raeré de sobre la faz de la tierra. Es decir, eliminaré todo lo que hace daño, todo aquello que hace mal, lo voy a eliminar, hombres, bestias, lo raeré y lo haré a través de un diluvio. Habló con Noé. No era una ocurrencia de Dios. Dentro de su soberanía y su eterno plan, siempre Dios tendrá a alguien para que su obra continúe hasta el fin. Tal como lo diseñó el plan al principio, y al final de los tiempos será cumplido. El escenario en el mundo de Noé era un terrible estado de cosas, un mundo vil y despreciable, la maldad del hombre en todo su apogeo. Y dentro de toda esa maldad, dentro de todo ese mundo irrespetuoso, un mundo que no respetaba a Dios, que no respetaba al hombre mismo, en el que se pretendía a través de la violencia y de actos inmundos dominar, en ese mundo vivía Noé. Y una sola familia encontró gracia en medio de esta crisis existencial del hombre. La familia de Noé, tal y como reservó a los 7,000 sacerdotes que no doblaron rodillas delante de Baal cuando el profeta Elías huía de Jezabel, así Dios estará apartando a los hombres que quieran servirle, a los hombres que quieran glorificar su nombre en medio de la maldad y en medio de las pandemias y en medio de las cuarentenas, en medio de las crisis. Tomaremos la primera enseñanza que nos trae esta mañana, la vida de Noé antes de la cuarentena. Dios, hermanos, tomó un hombre fiel y su familia para que su obra continúe. Dice segunda de Crónicas capítulo 16, 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Y cuál es el corazón perfecto? Noé halló gracia. ¿Cuál era la razón? La razón es que era justo y perfecto, pero era justo y perfecto no por sus obras, no por lo que hacía, sino no era justo y perfecto por causa de la fe que tenía en la palabra de Dios. La fe lo presentaba justo delante de Dios y por esa fe Dios lo escogió porque sabía que haría su voluntad. Hebreos capítulo 11 verso 7 nos dice que Noé, cuando fue advertido de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y es que todo estaba en contra de lo que Noé recibía de la palabra de Dios, es decir, el curso de la naturaleza no presentaba signos de que siquiera fuera a llover. El curso de la naturaleza en los climas aquellos tiempos, si caía alguna llovizna era bueno, como el rocío de Hermón dice, como esas lluvias que llegan, que refrescan. No era así la profecía, no era así lo que estaba diciendo Dios que iba a suceder, sino que era algo más tremendo.
Y aun cuando no se presentaban las condiciones para que sucediera, Noé creyó en eso. Y entonces tenemos que entender que el hombre fiel, el justo y el perfecto es el que cree por fe en la palabra de Dios. El anuncio que dio Noé no lo creyó la humanidad en aquel tiempo. El anuncio que el Evangelio tiene para nosotros y para el mundo de que Cristo vendrá, no lo cree el mundo en nuestros tiempos. Noé creyó, le fue contado por justicia. Noé creyó a pesar de que no se veían las cosas como se decían que iba a suceder. Nosotros tenemos que ver después de la cuarentena lo que Dios nos está mostrando. Y tenemos que saber que veremos la luz después de la cuarentena que hemos estado pasando. Y de ahí, de esta decisión de Dios sobre Noé, halló gracia delante de Dios, lo escoge Dios, le dice hazte el arca, y entonces Noé procede. La segunda enseñanza es que, aunque la Biblia no lo dice, podemos entender que Noé transmitía toda su fe y todo su amor por Dios y guiaba a su familia para que siguiera los preceptos divinos. Lo que él sentía por Dios, Noé trataba de transmitirlo a su familia. Nosotros nos podemos imaginar a Noé orando junto con su familia, pidiendo la revelación de Dios. Y ahí estando su familia presente, tal vez algunos decían, pues mi padre es extremadamente religioso, pero lo acompañaban y veían el tamaño de su fe. Noé, nos lo podemos imaginar a Noé buscando la voluntad de Dios y convidando a su familia para que también la buscara. Nos podemos imaginar a Noé ofreciendo holocausto junto con su familia, porque a Dios le gusta, a Dios le encanta, a Dios le fascina tratar con el hombre y con su familia. Dice Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando el carcelero de Filipos quería suicidarse y Pablo le dijo que se detuviera, el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es el tiempo de retomar las sendas antiguas, de volvernos a reunir en nuestro hogar, primero para prepararnos para reunirnos en el santo templo de Dios. Reunirnos en nuestro hogar, leer la palabra juntos, marido y mujer, juntos con nuestros hijos. Tenemos que practicarlo. Si lo hemos dejado de hacer, volver a retomar eso, orar junto con nuestros hijos, orar junto con nuestros nietos, orar juntos con aquellos que estén en el hogar y empezar a desarrollar una fe para que Dios nos use, para que Dios muestre su gracia delante de nosotros, para que Dios nos vea justos y perfectos, para que muestre todo su poder en nuestras vidas. A Dios le fascina tratar con la familia y Dios trató con la familia de Noé. Una tercera enseñanza es la obediencia indiscutible de Noé. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, en el versículo 22, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y mira, tenemos que hacer un especial énfasis en esto. Hizo Noé todo conforme a Dios le mandó. Y todo esto tiene que ver con el diseño del arca, sí, pero también de los tiempos. No nomás era el aspecto material, sino el aspecto espiritual, el saber que le estaba sirviendo a Dios. Pero hizo todo conforme Dios le dijo. ¿Qué pasaría si en la ingeniería de Dios que le estaba dictando a Noé para que hiciera el arca, Noé no cumpliera con los requisitos que le estaba diciendo Dios? Tal vez el arca no se sostendría, tal vez el arca
tendría el naufragio, tal vez se hundiría el arca. Pero Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y frecuentemente nosotros tomamos alguna palabra. Yo veo en todas las redes sociales que siempre hay palabras de promesa y tomamos las promesas de Dios, nos hacemos propietarios de ellas, pero no vemos las sentencias de Dios. Es decir, el hombre solo rescata lo que le conviene a veces de la voluntad de Dios. Y a veces se desechan algunas cosas porque se parecen exageradas. O a veces se rechazan o se hacen a un lado algunos mandatos porque consideramos que no tienen importancia. En la obediencia de Noé, en el hacer todo conforme lo que Dios le estaba diciendo, le iba la vida o le iba la muerte. En nuestra vida, hermanos, el tener la palabra de Dios tal y como la dice, debemos de considerar las promesas, sí, pero también debemos de considerar las sentencias. Y debemos de considerar esas sentencias para nosotros tomar la palabra de Dios tal y como se dice y tal como es la voluntad de Dios, y hacerla con cada uno de sus detalles. El mínimo detalle que Dios diga en su palabra es de vida o es de muerte. El Salmo 1 decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y el meditar es tomar el momento de reposo, buscar en la palabra de Dios aquello que queremos resolver, porque la palabra de Dios nos dará la respuesta adecuada de las incógnitas o las cosas que tengamos como duda. Y cada detalle de la palabra de Dios tenemos que llevarlo a cabo. No menospreciar la palabra de Dios. Era un hombre obediente total. Y la cuarta enseñanza, hermanos, la cuarta enseñanza que podemos tomar de esta cuarentena de agua, 40 días, 40 noches, duraría el diluvio, es la enseñanza de la paciencia de Noé. Esta cuarta enseñanza es la paciencia de Noé. Mira, cuando iniciamos la cuarentena decían que el 20 de abril volveríamos a las actividades. Después del 20 de abril nos dijeron que 2 semanas más, y después de estas 2 semanas ahora los mensajes son variados y se dice de un periodo extenso. Tal vez en algunos casos el 1 de abril, el 1 de junio empezarán a reactivarse algunas cosas, algunas tareas, la nueva normalidad le han llamado a esto, y de repente nos frustra y nos ofusca porque quisiéramos tener aquella actividad que teníamos antes de que sucediera lo que estamos viviendo. Efectivamente, Noé se subió al arca como Dios le había dicho, con sus familias, con sus hijos y esposas, y se subieron aquellos animales que habían sido selectos para entrar dentro del arca de Noé. Y llovió 40 días, y durante 40 días llovió tan abundantemente que las aguas crecían y crecían. Imaginémonos en medio de esa tormenta, de esa tempestad. No era una lluvia fresca, era aguas, torrentes, como si estuvieran tirando tinazos gigantescos de agua, y el arca en medio. Y fueron 40 días, y fueron 40 noches, y tal vez hubo temor, y en algún momento hubo desesperación, y tal vez en algún momento, la Biblia no nos narra, quisieran abandonar el proyecto, no lo sé, porque había un peso tremendo de angustia. Pero sin embargo, la palabra de Dios tenía más peso sobre los pensamientos de Noé y su familia. La confianza en Dios y su promesa de salvación, que las aguas turbulentas y las olas amenazadoras terminarían.
Pero no fue nomás los 40 días y los 40 noches, sino que esta cuarentena se alargó. Dice la palabra de Dios que cuando terminó de llover, a los 40 días, su aislamiento continuó, duró más, porque la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 7, verso 24, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y yo me imagino tal vez el corazón de Noé diciendo como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, esperanza mía y salvación mía. ¿Por qué no debe de abatirse nuestra alma, sino pensar en lo que haremos después de que llegue el final de esta cuarentena? La cuarentena en sus inicios eran periodos de 10 días, 4 periodos de 10 días, por eso se le llamaba cuarentena, un término italiano, y sin embargo ya no son 40 días, ya son 50 y tantos días, 60 y tantos días. En Noé, después de que llovió, fueron 150 días. Y después de que los 150 días todavía Noé mandó un cuervo, mandó una paloma, y dice la palabra de Dios que esperó 7 días más. Y luego después dice la palabra de Dios que esperó otros 7 días más. Y el esperar es la paciencia que te puede dar la presencia de Dios en tu vida. Tenemos que esperar pacientemente. Y en esa paciencia glorificar el nombre de Dios. La pandemia del mal, de la maldad del hombre, había sido fatal, había sido letal, y él tendría que permanecer fiel a las ordenanzas de Dios. Noé tenía que creer fielmente, aferrarse a la promesa de Dios. Esperó, después de los 40, 150 días, esperó 7 días después, esperó otros 7 días, y el alargamiento fue tremendo. Y seguramente había una lucha interna en el corazón de Noé, pero él confiaba en la promesa de Dios. ¿Y qué hizo Noé después de que tocó tierra? Dice la palabra de Dios que edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová con olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir esta tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Tenemos que lanzar ese grito de triunfo, de victoria anticipada, como lo hizo Noé, haciendo caso a las ordenanzas de Dios sin saber lo que venía, pero confiando que lo que decía Dios, eso es lo que habría de suceder. Él obedeció, porque esa es la fe. Obedecer sin saber todavía lo que viene, pero confiando en la palabra de Dios. No te abatas, oh alma mía, espera en Dios, porque aún hemos de alabarle. Son enseñanzas maravillosas que podemos tomar de la vida de Noé, su fidelidad con Dios, la guía como padre de familia para sus hijos, su obediencia íntegra sin fallar una sola cosa a Dios, y su paciencia y esperar en la salvación final. Aún hemos de alabarle, hermanos. Preparémonos con paciencia y nuestro corazón se dirige a fomentar la unidad y el avivamiento en la obra de Dios. El Señor bendiga sus hogares, nuestro corazón esté dispuesto a un regreso, a ver la salvación de Dios y a estar glorificando su nombre en su santo templo. Por hoy, tomemos estas enseñanzas de Noé. Oremos y despidámonos. Padre, te alabo en esta hora, bendigo tu precioso nombre y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor,
caliente, hirviendo, Señor, para que provoque un avivamiento en nuestra vida. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, y así a la distancia, Señor, estamos en unidad. Tu iglesia, Emmanuel, es tuya, Señor, y de nadie más. En Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.